Hola, hola, apreciables licenciados y licenciadas. El día de hoy vamos a cerrar con esta tercera cápsula para poder integrar el fundamento epistemológico acerca de esta base sólida de la Gestalt. En la unidad 2 hablábamos de Kurt y Kafka, de cómo también se van implementando estas integraciones dentro de los supuestos y certezas acerca de la psicología tradicional y cómo la Gestalt también se ha estructurado y se ha generado como en un elemento asocialista. Prácticamente debemos ir como que revisando este aspecto elementalista en el cual pues Kohler, o esta parte de Kohler nos remarca que no hay determinación en las cosas, sino que son cualidades y cómo podemos ir generando una apertura también dentro del cambio simbólico. Los fenómenos de agrupación, de contraste y de figura que también nos da esta ley dentro de la programación, la ley de cierre, la ley de pragma, nos da como que una capacidad dentro de lo que quiero hacer, quiero resolucionar, y más que nada me da una apertura dentro de la autodistribución dinámica, que me da una también capacidad dentro de lo asociado, ¿no? Podemos ir generando que la Gestalt se va ubicando dentro de esta parte epistemológica en un lugar diferente, pues prácticamente dentro de la evolución psicológica nos da la capacidad también de integrar, sí, dentro del enfoque psicoanalista, dentro del enfoque conductual, dentro del enfoque humanista, aunado a esto un enfoque gestáltico que me da una percepción, un anclaje, una experiencia y un darme cuenta, pues prácticamente nos da un tipo de proceso que va a depender prácticamente de un grupo de estímulos y uno de ellos solamente pues nos puede generar un proceso de adaptación. Entonces, esta posición nos genera como que darnos cuenta dentro de la epistemología gestáltica que la autodistribución dinámica es un término que Kohler nos dice, nos dice como opción a las dos posiciones tradicionales, ¿no? Al igual que estos sistemas físicos, la aparición de propiedades diferenciales dentro de la experimentación, pues podemos ir viendo la virtualización y la contradicción de cada uno de estos aspectos. Kafka también nos decía que podemos identificar diferentes capacidades dentro de la homogeneidad y la heterogeneidad, ¿no? Que es esta parte de lo que puedo ver y no puedo ver, y cómo los campos de acción van suponiendo como una capacidad también dentro de mi línea de fuerza. Nuestros comportamientos, nuestras actitudes, nuestro estilo de vida, pues es algo que nos pone dentro de una corresponsabilidad y nos hace responsables a todas estas acciones experimentales que vamos a ir desarrollando. Pareciera mentira, pero dentro del ambiente y dentro del aspecto, dentro de la gestal, vamos reintegrando capacidades nuevas, capacidades evolutivas y más que nada nos enseñan como que ir revisando dentro de la epistemología de la gestal el cómo poder conocer todo el contraste dentro de la posición, todo el contraste dentro de la diferenciación y cómo la gestal nos empieza a dar una apertura a poder analizar los hechos, a poder percibirlos, a poder explicarlos, a poder decir la existencia de algo dentro de los campos eléctricos cerebrales, a poder analizar nuestra figura y prácticamente nos da como que una construcción dentro del principio del pragmatismo, ¿no? Y esta nos da el término dentro de las leyes, que esto de la epistemología nos da como que esta fundamentación de las leyes para poder ir generando el principio universal de la comprensión del ser humano, ¿no? Lo anterior nos puede dar como que una capacidad de ir revisando el concepto del campo e ir comprendiendo claramente la estructuración de cada una de estas metodologías. Las leyes de la percepción y aportes y desarrollos también nos dan como que una unicidad. Hay una ley que es de la semejanza, que es dentro de la proximidad, la clausura o cierre, que es esta parte también de la ley del destino común, que nos da la capacidad también de comprender las características humanas, ¿no? Es algo interesante de poder retomar, de poder ir implementando, y más que nada de ir abonando y construyendo para poder comprender, conocer y también replicar la sensibilización dentro de la gestal, porque nos da una apertura también de todo lo que podemos ir generando dentro de la capacidad, dentro de los síntomas, dentro de la unicidad, dentro de lo que puedo ir conceptualizando con las y los demás, ¿no? Y nos da como una funcionalidad también de ir viendo la autorregulación autorregulación de nuestra capacidad organísmica, ¿no? De acuerdo a esta parte de la teoría gestáltica, tenemos un comportamiento humano que está regulado siempre en función al proceso que se llama homeostasis.
Esta parte de la homeostasis nos da como que un proceso por el medio del cual nuestro organismo va satisfaciendo sus necesidades y va a mantener el equilibrio. Entonces, es muy interesante cómo las deficiencias del organismo humano o algunas alteraciones o algunas construcciones dentro de la terapia sexual, dentro de la terapia gestal, nos dan como que una apertura también dentro del organismo, dentro de lo que puedo ir revisando, dentro de lo que puedo ir contestando. Y también dentro de estos resultados, cómo yo voy generando un ciclo de la experiencia, cómo tengo que pasar desde un grado 1, grado 2, generando un marco conceptualizado en el cual voy generando pues la división de las experiencias para poder vivenciarlas de la fundamentación más exacta, ¿no? Hay una parte que nos dice un ciclo completo donde tenemos que llevar una fundamentación, damos sensación, damos conciencia, vamos moviendo nuestra energía, vamos excitando, vamos accionando, generamos un contacto y después reposa el organismo. Esto hay una parte que es muy interesante dentro del ciclo experiencial, que es dentro del seguimiento y dentro de la parte de la resolución. La sensación nos da una capacidad de cómo yo percibo, cómo voy integrando, el darme cuenta, pues prácticamente es, me doy cuenta de esto que está pasando a mí, me doy cuenta de esto que está pasando tal vez en la otra persona, y cómo puedo entrar y aperturar también mi movilización de energía para poder procesar algo, ¿no? Entonces, si yo me doy cuenta, dentro de esta función del gestal, me doy cuenta de que me está dando mucho calor, mi movimiento de energía sería cambiar de lugar, ponerme algo frío, ¿no? Refrescarme, pero es el darme cuenta y la sensibilización y percepción y análisis para poder ir generando una apertura. Hay una función que va como que comprendiendo la fase o esta integración dentro del ciclo experiencial, que es la de la excitación, que es prácticamente la carga de energía que yo voy procesando, cómo voy como que movilizando mi energía personal, cómo voy usualmente integrando esta energía y esta carga que va a ir detonando una función tensional. Y aunado a esto, me va a dar la función de la acción, ¿no? Ahorita, terminando esta parte de la epistemología, pues vamos a ir viendo como que una conceptualización estructurada de un ciclo experiencial y cómo, bueno, esta parte de la acción nos da el movimiento-acción, que es la conducta concreta que va a realizar un organismo, ¿no? En este caso, nosotros, si yo me estoy dando cuenta que en un lugar no me siento bien o no me gusta el ambiente de las personas, en automático voy a ir cargando mi energía dentro de una desesperación por ya no estar ahí. Mi campo de acción pues va a ser relativamente retirarme, mover mi energía hacia un lugar en donde yo me sienta seguro y prácticamente el contacto que voy a generar yo va a ser de retirada, ¿no? El contacto se establece con nuestro self, con las otras personas, pues prácticamente sintiendo, dentro de la retirada va a dar un reposo, va a bajar el nivel de ansiedad y prácticamente nos va a dar esta última fase un establecimiento en un contacto que tal vez en algún momento encontré bloqueado en mi capacidad como persona. El darnos cuenta, pues prácticamente la terapia gestáltica o esta función de la gestal es muy importante porque es la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos para percibir y vivenciar todo aquello que está sucediendo en el aquí y en el ahora, ¿no? Dentro de mí misma, dentro del espacio, dentro del mundo que me está rodeando y cómo voy tomando conciencia global de cada una de estas funciones que estoy sintiendo en el presente, ¿no? Entonces, algo dentro del darse cuenta está muy ligado al gestal porque nos ayuda a ir como que ir viendo la zona externa, ir viendo la zona interna, ir viendo dentro de la fantasía o una zona intermedia, qué es lo que me está generando cada uno de estos campos. Generamos contacto dentro de la naturaleza, dentro de nuestra capacidad como persona, también tenemos algunas resistencias a interrupciones, pero también eso es importante a poder ir retomarlo y a poder ir construyéndolo. Tenemos mecanismos de defensa, como decía yo hace rato, como la introyección, la proyección, el desplazamiento, la confluencia, ¿no? La de deflectar, la de reflectar, ¿no? Y cada una de estas partes nos da una función dentro de las polaridades que tenemos y podemos construir. La terapia gestáltica pues va dando una unicidad dentro de estas polaridades. El sí mismo desde la concepción gestáltica nos entierra y nos da como un arraigo estructurado para poder ir generando también un procesamiento dinámico y específico sobre lo que podemos y no hacer. Pues prácticamente esta funcionalidad dentro de la gestal nos da una función también muy tribalista dentro de
lo psicoanalítico, dentro de lo conductual y dentro de esta capacidad humanista. Siempre vamos a trabajar dentro de la Gestalt con el ello, el yo y el super-yo, la función de nuestra personalidad aunado al humanismo, el comportamiento que relativamente podemos ir procesando dentro de esta parte conductista, perdón, y como todos estos estímulos dentro de esta tribalidad o esta triada dentro de las corrientes psicológicas van como que generando una apertura de conceptualización hacia la Gestalt, ¿no? Lo vamos asimilando, vamos a viendo las funcionalidades, vamos viendo también la unicidad dentro del proceso psicoterapéutico, que prácticamente nos da como que una paradoja de cambio. La función de la terapia gestal nos enseña a ir vivenciando y escenificando también nuestras condiciones habituales del día a día, y nos da como una apertura de poner en orden y también en crisis algunas cuestiones interpersonales, ¿no? Entonces, relativamente todo esto nos da una función de resignificación, de autoapoyo, de generalización de confianza, de acompañamiento y que implica también un desgaste de energía, y más que nada nos da una amplitud sobre todo lo que podemos ir reintegrando dentro de nuestro discurso interpersonal. ¿Ok? Muy bien, entonces con esto vamos a ir como que ir aterrizando las ideas centralizadas dentro de la Gestalt. Es un tema muy amplio, es un tema que sí lleva mucha efectuación empírica, que lleva mucho la revisión de la persona y el organismo, que lleva mucho la comprensión de cada una de estas funciones, y más que nada que tiene que mantenerse dentro de este orden muy sistematizado para que todo pueda ir procesándose dentro de un análisis, dentro de una reflexión, dentro de una composición del que me doy cuenta, de cómo puedo ir procesando e indagando una conceptualización nueva, ¿no? Y aunado a esto, pues prácticamente esta epistemología dentro de Weller, dentro de Kafka, dentro de Kohler, nos da como que una funcionalidad. Frippers es abonar dentro de la construcción metodológica de me doy cuenta, te escucho, te digo, y esto que te hace sentir, date cuenta de lo que estás diciendo, ¿no? Para poder aterrizarnos en el aquí y el ahora, que es lo que trabaja mucho la Gestalt, y poder vivenciar todo lo que tenemos en nuestra situacionalidad de vida, ¿ok? Pues muy bien, mis estimados licenciados y licenciadas, espero que estas pequeñas cápsulas les hayan servido para poder ir viendo el marco introductorio hacia esta parte de las bases dentro del proceso gestáltico, que sí es una temática muy interesante, el poder retomar terapia gestal, sí nos enseña, sí nos aporta, sí nos nutre, sí nos abona, y más que nada nos va construyendo dentro de un marco pues muy diferenciado para el mundo exterior. ¿Okay? Bueno, con esto me despido. Si en algún momento se nos ofrece algo, pues con gusto me pueden escribir a mi personal. Les deseo el mejor de los éxitos y nos estamos viendo pronto en pantalla digital. Hasta luego.